¿Se está viendo lo que les muestro en la pantalla? Si me dicen, por favor. Sí, le hice. Ya. Bien, entonces continuaremos porque el tiempo nos gana con esto, ¿ya? A ver, como les decía entonces, de acuerdo al tipo de molienda o cereal también se van a obtener las diferentes harinas, ¿no? Como les decía, cuando hablamos de los cereales duros, se van a obtener las sémolas. Después está lo que son los cereales blandos. Con los cereales blandos se obtienen las harinas finas. Y luego están los cereales vestidos, que tienen que ver con el arroz, la cebada, la avena, que van a sufrir un proceso de descascarillado, ¿no? Por lo que es importante hacer esa diferencia. Después está un proceso dentro de lo que es la molienda denominado el proceso de abrasión. ¿Qué es el proceso de abrasión? Este proceso nos permite eliminar las partes externas del grano del cereal, es decir, principalmente del salvado y del germen, ¿no? Que para obtener una harina blanca o refinada se da lugar a este proceso de abrasión. Por favor, vayan tomando en cuenta todos estos términos. Después ya les voy a ir haciendo preguntas para ver si realmente se ha entendido. Y obviamente haciendo una evaluación a lo que se está hablando aquí, ¿ya? Eso en cuanto al proceso entonces de abrasión. Luego está dentro del proceso de la industria harinera lo que representan las moliendas sucesivas, ¿no? Vamos a hablar, en el caso de estas moliendas sucesivas, dos tipos de fases que vamos a irlas describiendo posteriormente. Estas moliendas sucesivas, más que todo, tienen que ver con respecto a la reducción del tamaño del cereal, ¿no? Para ir obteniendo los diferentes tipos de harinas. Ahora, para en el caso de lo que vendría a ser algunos granos, es importante identificar la separación y la limpia del salvado y del endospermo, porque esto van a afectar mucho a lo que vendría a ser la molienda o la molturación, ¿sí? Ahora, antiguamente, ¿cómo se obtenía las harinas de trigo? Era solamente dar lugar a un proceso de molturación en molinos de piedra y en este caso lo que se obtenía era principalmente la harina integral. Entonces, cuando hablamos de una harina integral, esta harina está compuesta por todas las partes anatómicas del trigo, es decir, está compuesta por endospermo, salvado y germen, ¿no? A eso se le denomina una harina integral, porque corresponde a esta composición. Entonces, cuando ya vamos viendo lo que es obtener una harina más blanca o más refinada, entonces lo que se hace es pasar por diferentes tipos de tamices para que el salvado vaya eliminándose, ¿no? Es más fácil hacerlo por el tamizado porque como el salvado tiene un mayor tamaño de su partícula, entonces se va a ir eliminando. Entonces, a esto se refiere en cuanto a las diferentes harinas que se pueden obtener. Entonces, no se olviden que esta composición de la harina tiene que ver con las partes anatómicas que va a contener, ¿no es cierto?, la harina. Entonces, si hablamos de una harina integral, contiene el endospermo, el salvado y el germen. Cuando hablamos de una harina refinada, ya no hay el salvado, ¿sí? Se elimina posteriormente este. Y con este, en la mayoría de los casos, se elimina también el germen, donde sí, efectivamente, hay un contenido de nutrientes importantes, pero posteriormente a eso se hace el enriquecimiento, que es para poder equilibrar la pérdida que se ha podido sufrir para obtener estas harinas blancas. ¿Por qué harina blanca? Porque la harina blanca se puede utilizar y elaborar productos con mayores características organolépticas que cuando se lo hace con una harina integral. Y ustedes saben muy bien eso.
Los productos con harinas integrales tienen olores, colores y sabores mucho más intensos o diferentes a los que representan los productos elaborados con harina blanca. Entonces es por eso que se produce más harina blanca, porque da opción a obtener productos con mejores características organolépticas y mayor consumo de este tipo de productos, ¿no? Entonces, obviamente por eso se va a dirigir la industria harinera a elaborar este tipo de harinas refinadas o harinas blancas. ¿Ahora hay harinas integrales? Claro que sí también. Entonces, la primera fase de estas moliendas, como les decía, tiene que ver con el rompimiento del grano y separar el salvado del endospermo, ¿no? Que eso es lo que en este caso nos vamos a centrar y lo vamos a ir viendo. Y la segunda fase tiene que ver con los trozos de endospermo que se van a ir reduciendo hasta un tamaño de partícula deseada. Bien, ahora, en cuanto a lo que es entonces la industria harinera, vamos a nombrar en general todas estas etapas. Es decir, en una primera etapa tenemos la recepción del cereal, ¿no? En la industria, que debe procederse a una limpieza del grano. Eso ya habíamos visto. Luego está la fase de la molturación, que una vez que se han eliminado todas las impurezas, sabemos que esta tiene que humedecerse. Luego va a dar lugar a una fase de trituración, donde se van a utilizar diferentes tipos de molinos. Ahora, cuando hablamos de la trituración, es importante identificar los molinos que se van a ir utilizando para poder obtener cada vez un grano mucho más firme, ¿sí? Y en relación o más pequeño, perdón. Y en relación a esta trituración se van a obtener distintas fracciones con respecto a eso. Entonces, ¿a qué se refieren las distintas fracciones? Se refieren a los tamaños que se van a obtener de molécula con respecto al uso de los molinos que se van a utilizar, ¿no? Entonces, lo que se va a medir más que todo son los trozos del endospermo, ¿no? Estos trozos de los endospermos son los que van a ser separados y van a pasar a una fase de compresión, a un molino de compresión, donde los cilindros o los molinos son de los cilindros de los molinos, van a tener una mayor compresión sobre el grano para poder reducir más el tamaño de la partícula, ¿no? Entonces ese es el objetivo más que todo, generalizando lo que representa esta harina. Ahora, dentro de esta industria harinera, entonces vamos a ver todo esto: limpieza del grano, el acondicionamiento, la molturación o la molienda, ¿no? Que les decía, las harinas homogéneas y las harinas integrales con respecto a esa obtención de la molturación. Pero no se olviden que hemos nombrado estas otras 5. Bueno, aquí está la limpieza, que hemos dicho que es el primero, el acondicionamiento, el segundo, el tercero, que es la molienda, ¿no es cierto? Esos 3. Y en relación a eso está el cernido y el enriquecimiento, que está dentro de lo que son las harinas homogéneas y las harinas integrales, ¿ya? Entonces eso aclarando en cuanto a lo que ustedes han visto en el video, que es lo mismo prácticamente. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí? Nada. Bien, entonces empezamos con lo que es la limpieza del grano, ¿no? Entonces, obviamente, ya el nombre nos indica qué es lo que va a suceder en este proceso. Vamos a eliminar todas las impurezas que se puedan presentar en este tipo de cereales. Es importante conocer cuáles son esas impurezas, porque en relación a eso se van a ir limpiando o eliminando. Entonces, vamos a clasificar este tipo de impurezas que se puedan encontrar. Tenemos entre estas impurezas malas hierbas, restos de plantas, pueden haber materias de animales como insectos, ácaros, excrementos o pelos de roedores, pueden haber materiales minerales como piedras, barro, polvo o partículas metálicas, o también otro tipo de impurezas como las cuerdas o plásticos. Entonces, todas esas impurezas son las que se tienen que ir eliminando. En el caso de lo que vienen a ser las piedras, son las que o partículas metálicas, son las que se identifican como las más peligrosas, porque estas llegan a, ¿cómo se dice? Llega a
en la mayoría de los casos, a arruinar las máquinas, ¿no? Al ingresar estas piedras, pueden llegar a producir algunas explosiones o inflamaciones en cuanto a lo que es este proceso, ¿no? Entonces, otro tipo de sustancias o de impurezas. Raquel, si puedes, por favor, cortar tu micrófono para que podamos seguir porque hay una interferencia ahí. Sí, esta interferencia. ¿Qué? Lo último que han hecho es hacer un contrato de derecho con Nickelodeon. Bien. Entonces, como les decía, estamos haciendo una clasificación de las impurezas. Estamos diciendo que hay las impurezas más comunes, que son los otros granos, pueden ser malas hierbas, restos de plantas. En cuanto a los materiales animales, hemos dicho que son insectos, ácaros, excrementos, pelos de roedores. Están las materias minerales, que pueden ser piedras, barro, polvo. Otras impurezas que son las cuerdas y los plásticos. Hemos dicho que las más peligrosas son las piedras y las partículas metálicas, porque estas pueden generar un problema en la máquina, ¿no es cierto?, que se vaya a utilizar, pueden producir explosiones también. Otro tipo de impurezas son los barros, que en este caso el barro que se pueda encontrar en el cereal en el momento de producir la recolección del grano, entonces puede afectar al color de las harinas, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la limpieza y más que todo a las impurezas que se puedan encontrar. Ahora, aquí ustedes tienen en la diapositiva cómo se pueden ir eliminando todas esas impurezas que hemos clasificado. Y obviamente cada una de ellas va a tener una característica y por eso se va a ir aplicando todas estas. Y todas estas en una línea, ¿no? De mayor a menor, de acuerdo a las prioridades que se tengan en cuanto a la eliminación de estas impurezas. Entonces se puede utilizar un sistema de conducción y limpieza de aire, ¿no? Esto en cuanto a eliminar a las sustancias que tengan una densidad menor, es decir, un peso menor, que sean fáciles de eliminar bajo esas características. Ahora, también había el lavado, se lavaba con agua y luego se centrifugaba para poder eliminar algunas impurezas del trigo, pero se vio que este tipo de procedimiento, que es el lavado con agua y centrifugado, lo que daba era lugar a un deterioro de la máquina cuando se utilizaba esto, y también a que podía existir una irregularidad en la humedad, ¿no? Que se iba a obtener. Aquí ya iba a adquirir una humedad del cereal, que eso iba a afectar posteriormente en los procesos. Entonces, el lavado con agua y centrifugado ya no se utiliza, por lo que les digo. Arruina las máquinas y ya puede el grano tener una humedad que posteriormente va a afectar a los siguientes procesos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los que se van a utilizar o normalmente son los procesos que se utilizan para la eliminación de estas impurezas? Son los imanes, tamices, aspiradores o aspiraciones que se van a dar, discos separadores, los tiarverjones, mesas densimétricas y los restregadores. Entonces, todos estos son los que se van a ir utilizando para eliminar las impurezas que hemos clasificado de acuerdo a sus características. Entonces, primero entramos con lo que son los imanes. ¿Por qué con los imanes? Porque hemos dicho que es importante eliminar las partículas metálicas, que son las que pueden generar mayor daño al proceso. Entonces son las primeras que se van a eliminar por medio de los imanes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el imán? O también denominados separadores magnéticos, son los que van a ir absorbiendo por medio del imán todos los metales o las partículas metálicas que estén adheridas al cereal. Entonces, luego este imán se va a ir limpiando periódicamente y va a seguir haciendo la limpieza para posteriormente la eliminación de todas estas posibles partículas metálicas, ¿sí? Luego, tenemos el otro proceso que es la aspiración. Vamos a hablar de los tamices. En el caso de las aspiraciones,
Ingeniera se fue. Inge no se escucha. Sí, disculpen por favor un ratito, sí, lo he cortado yo. Bien, entonces continuaremos. En cuanto a lo que son las aspiraciones, como les decía, ¿no? Esta está destinada para eliminar las partículas más livianas que va a tener el trigo. ¿Como cuáles? Estas impurezas pueden ser las pajas o las brozas, que se las denomina así. Entonces, estas se van a hacer por una aspiración, ¿no? Con lo que se va a utilizar el aire, ¿no? Para poder aspirarlas. Entonces, se va a utilizar obviamente una velocidad de aire que va a poder generar la aspiración de las partículas que en este caso sean las más livianas que el trigo. ¿Por qué es importante la presión o la velocidad del aire? Porque si se utiliza además muy fuerte el aire, entonces se van a ir eliminando el mismo trigo y esa no es la intención, ¿no? Entonces se tiene que regular y equilibrar esa etapa. Luego está lo que vendría a ser los tamices, que separan impurezas ya de mayor o menor tamaño que las del trigo, ¿no? Obviamente, todos estos procesos que estamos viendo tienen que considerar primero el tamaño del trigo para que éste se mantenga en todo el proceso y no se elimine en ninguna etapa. Entonces, los imanes no van a producir eso, van a eliminar las sustancias metálicas. En el caso de las aspiraciones, el aire que se va a utilizar, entonces va a ser el que necesitamos solamente para eliminar estas partículas que son mucho más livianas. Y posteriormente están los tamices o cribas, que se las denomina así, que van a separar impurezas de mayor o menor tamaño. Aquí estamos hablando ya del tamaño que va a tener la partícula para poder eliminarse. Entonces, para esos tamices se van a considerar perforaciones, ¿no? Pues que pueden ser perforaciones adecuadas para, en el caso de poder eliminar partículas ya de mayor o menor tamaño. Entonces, pueden ser perforaciones circulares, que van a tener un diámetro similar a la longitud del grano, y las perforaciones alargadas, que son de un grosor menor. Entonces, ya de acuerdo a eso, se va a ir eliminando todas estas impurezas con respecto al tamaño, ¿no? Entonces, a cada una de estas estamos identificando cómo se va a eliminar la impureza, ¿no? Considerando que el cereal o el grano, en este caso de trigo, tiene que mantenerse dentro de este proceso, no se va a eliminar. Y se considera todo eso para que no suceda. Luego está con respecto a lo que son los triarverjones o los separadores helicoidales, también denominados así, que en este caso se utilizan o se utilizaban antiguamente para poder eliminar las partículas por caída, ¿no? Es decir, en vez de utilizar los tamices, entonces se ponían en cuanto a una caída de un tobogán vertical, y las partículas redondeadas eran las que iban a adquirir una mayor velocidad de bajada y se iban a ir eliminando, ¿no? Entonces, en este caso ya estaríamos hablando del peso que va a tener la partícula, ¿no? Entonces, de acuerdo al peso, se va haciendo la eliminación de las impurezas, como las piedras podrían ser en este caso, que van a bajar mucho más rápido que el mismo cereal y se van a ir separando. Entonces, eso en cuanto a algunas características con respecto a este tipo de eliminación de impurezas. Los que me faltarían son las mesas densimétricas, que nos permiten eliminar también impurezas que son mucho más pesadas que lo que es el trigo y que tienen un tamaño similar al trigo también. Entonces, para eso se utilizan las mesas densimétricas o máquinas de flotación en cuanto a una aplicación de aire, ¿sí? Entonces, obviamente este proceso también va a permitir la eliminación de las piedras, porque obviamente las piedras son mucho más pesadas que los cereales. Entonces, si se dan cuenta, para cada uno de estos procesos que les he nombrado, de limpieza del grano, se consideran las características de las impurezas que les he dicho, ¿no? Si hablamos de los imanes, estamos hablando de partículas metálicas que van a ser eliminadas con respecto a eso. Los tamices, estamos diciendo que en el caso de los tamices se van a eliminar en cuanto al tamaño que tenga la partícula, que obviamente tiene que ser menor al tamaño del trigo. Las aspiraciones, que hemos dicho que tienen que eliminarse, que son partículas más livianas que el trigo,
y se va a ejercer un aire que solamente vaya a producir la eliminación de esta, sino así el mismo trigo. Luego están los triarverjones o los separadores helicoidales o toboganes, también que se los denomina así, que tiene que ver con el peso, ¿no? Cuanto más pesadas son, más rápido van a bajar de un canal en torno a un eje vertical y se va a ir eliminando. Y finalmente las densimétricas, que ya vendrían a ser partículas que incluso tienen casi el mismo tamaño que el trigo, pero van a ser impurezas un poquito más pesadas y este proceso de estas mesas densimétricas va a permitir su eliminación, ¿no? Luego está los restregadores, que van a separar las impurezas, como en el caso del barro o el polvo, que es otro tipo de impureza que también hemos nombrado, que normalmente este barro o polvo se llega a contener en las partes externas del grano. Entonces, estos restregadores van a permitir su eliminación, ¿no? Entonces, se dan cuenta, cada una de ellas tiene una función específica, como les había dicho, y también se da lugar a este último proceso que es la prelimpia, en la que se suelen usar aspiradores y tamices nuevamente, ¿no? Para poder quitar los posibles restos o residuos que hayan quedado a pesar de haber hecho todos estos de aquí, ¿no? Haber utilizado imanes, tamices, aspiradores, etcétera. Entonces se vuelve a hacer una prelimpia para tener la certeza de que sí se están eliminando todas las sustancias que hayan podido quedarse dentro o las impurezas, mejor dicho, que hayan podido quedarse y no hayan sido eliminadas por algún motivo. Entonces, hasta aquí se ha entendido lo que es la limpieza del grano, porque vamos a pasar a lo que es el acondicionamiento. ¿Sí? ¿O tienen Sí, alguna señora. duda? Entonces, no se olviden que les voy a ir preguntando. Entonces, todo esto tiene que ir comprendiéndose también, como ya saben. Bien, vamos a pasar entonces a lo que es el acondicionamiento, que es otro de las etapas o fases que hemos nombrado que son importantes, ¿no? Entonces, cuando ya hemos realizado la limpieza o una vez limpio el grano, entonces lo que se tiene que hacer es humedecerse ligeramente antes de la que es la molturación o la molienda. Es importante esta etapa porque si no, no se podría hacer el molido de la forma adecuada y por lo tanto se podría perder bastantes características, o ya sea propiedades físicas o químicas, o bueno, en este caso nutricionales del grano, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar. Por lo tanto, entonces se hace esa humectación del grano, esto más que todo con el objetivo de que se humedezca el endospermo, se suavice y se ablande para poder recién producir la humedad y se pueda dar lugar a una disminución de su tamaño de molécula. Entonces, a la vez, esta humedad también va a provocar que el salvado se vuelva más correoso, es decir, menos quebradizo y pueda eliminarse también más fácilmente, si es el caso, o se pueda triturar también más fácilmente si se quiere obtener la harina integral, ¿no? Porque ustedes han debido ver en cuanto a las diferentes harinas integrales, hay harinas integrales donde el salvado tiene un tamaño mucho más grande y otros que tienen mucho más pequeño, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con esta humedad que se haya podido aplicar y también con el objetivo que tenga la industria harinera. Tal vez sí quieren obtener una harina con un tamaño de salvado mucho más grande, eso no va a afectar, o sea, depende, ¿no? De lo que se quiere obtener también y se puede manipular. Bien, entonces el objeto es ese, el objetivo es ese, que humedecemos el grano para poder facilitar que el endospermo se ablande, se suavice y que el salvado no se vuelva corroso, ¿no? Que pueda quebrarse fácilmente. Ese es el objetivo entonces de lo que es la humectación, ¿no? Lo que vamos a tomar como el primer paso de lo que es el acondicionamiento. Ahora, existe una clasificación de acuerdo a los trigos que se pueden acondicionar. Esta clasificación va a estar relacionada con una humedad, como tienen aquí. Es decir, en general los trigos blandos, denominados así, se condicionan hasta un 15 a 15.5% de humedad. Y los más duros
a unos porcentajes mayores, que tiene que ser de 16 a 16.5. Es decir, aquí ya estamos hablando de que hay una clasificación de trigos que son blandos y duros, y se clasifica. Esto se clasifica de acuerdo al lugar donde se están obteniendo estos trigos. Normalmente los trigos blandos se encuentran o se pueden obtener en lugares donde hay mayores temperaturas, en lugares mucho más cálidos, y los trigos duros en los lugares fríos, ¿no? Entonces, cuando se obtiene un trigo blando, tiene que llegar a esta humedad, y en el caso de los trigos duros, tiene que llegar a esa humedad para obtener el objetivo de lo que hemos nombrado. También, efectivamente, se pueden, de acuerdo a estas durezas diferentes, ¿no?, que estamos nombrando, se pueden obtener diferentes harinas también, o mezclar distintas partidas de harina. Se puede hacer la mezcla y obviamente se va a obtener harinas con características importantes para su uso. Luego, en cuanto a es importante cuando en el momento que se está haciendo la humectación del grano, tiene que tener un periodo también de reposo, ¿no? Ese periodo va a depender también del tipo de grano. En general, los granos blandos, que hemos dicho, o harinosos también, necesitan un tiempo entre 6 a 9 horas, ¿no?, como tienen aquí. Y en el caso de los que son trigos más duros, o también denominados vítreos, tienen que tener un periodo de reposo de 24 horas, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de la humedad, ¿no? De la humedad que nosotros necesitamos que tengan estos trigos, tanto duros como blandos, y el periodo de reposo, cuánto tiempo tienen que estar en cuanto a, o sea, sumergidos en agua para poder generar esta humedad que estamos nombrando. Y otro factor importante en lo que es el acondicionamiento es el tiempo, ¿no? En general, bueno, la temperatura más que todo, primero, en la que se tiene que considerar para poder aplicar el calor es de 45 grados. ¿Eso qué es lo que hace? Acelera la penetración del calor, o mejor dicho, de la humedad, sin deteriorar la calidad panadera de las futuras harinas, ¿no? Que ese es el objetivo. No se quiere afectar la calidad del grano. Es así que tiene que tener esa temperatura. ¿Qué es lo que pasa si nosotros aumentamos esas temperaturas? Se produce una desnaturalización parcial, ya sea de las proteínas, y eso va a dar lugar a que exista una reducción de fuerza de las harinas obtenidas. ¿Qué se refiere a la fuerza de las harinas? Es la cantidad de ceros que llegan a tener en cuanto al contenido de gluten, ¿sí? Cuanto más ceros tiene, mayor contenido de gluten tiene. Entonces, cuando se hace el acondicionamiento y se aplican demasiadas temperaturas más altas que 45 grados, entonces lo que hacemos es reducir la fuerza de la harina, es decir, reducir el contenido de gluten que contiene la harina, y obviamente la inactivación de algunas enzimas, ¿no?, que son importantes en la etapa fermentativa. Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta. Ahora, bueno, eso creo que es lo más importante. ¿Algo más que quiera, bueno, algo que no se haya entendido, mejor dicho? Ahorita ya hemos hablado de la limpieza y estamos en el acondicionamiento. Vamos a pasar a lo que es la molturación. ¿No hay preguntas? Bien. Entonces pasaremos a lo que es la molturación. Cuando hablamos de la molturación, es más que todo la molienda, ¿no?, la trituración que se va a producir. Bueno, vamos a clasificarlo en una primera fase denominado trituración y en una segunda fase denominado compresión, ¿ya? Entonces, en la molturación o molienda estamos considerando dos fases, trituración y compresión, ¿no? Entonces, en esta primera fase de lo que denominamos como trituración, es la función principal que va a ayudarnos a separar el salvado del endospermo, ¿no?, que ese es el objetivo para cuando se quiere obtener una harina blanca o refinada. Entonces, en esta etapa lo que se quiere es producir una reducción del tamaño de la partícula, ¿no? Eso se va a lograr, mejor dicho, dependiendo de la cantidad de rodillos que se van a utilizar. ¿Cuáles son los rodillos? Los que van a producir esta trituración. Cuanto más rodillos tenga, mayor trituración se va a producir y por lo tanto, mayor reducción del tamaño de la partícula, que ese es el objetivo. Entonces,
en esta primera fase, que es la trituración, lo que se va a obtener es un endospermo en grandes trozos, ¿no? Trozos grandes. Y luego a medida que vaya pasando, y en el caso, perdón, de los salvados, o del salvado, en esta fase también tiene un tamaño grande y a eso se le denomina como hoja o cuarta. Entonces, la primera fase es una primera trituración del cereal o del grano de trigo, en este caso donde se va a obtener un endospermo en grandes trozos y un salvado que se lo denomina como hoja o cuarta en este procedimiento. En el caso de la segunda fase, que es la compresión, a diferencia de la primera, su objetivo es ya más que todo reducir el tamaño de la partícula, ¿no? Del endospermo que se ha obtenido en la primera fase, aunque todavía debe eliminarse una cierta cantidad del salvado y del germen, ¿no? Si estamos hablando de obtener principalmente una harina blanca y refinada, que ese es el objetivo. Entonces aquí tienen, por ejemplo, en esta figura, cómo se va a ir produciendo estas moliendas, ¿no? Aquí tienen un primer molido, segundo, tercero y cuarto. Entonces, en relación a eso, va a ir cada vez en este tipo de molienda, se va a ir obteniendo una mayor reducción del tamaño y, por lo tanto, esas diferentes tipos de harinas. Obviamente aquí las que ustedes tienen contienen el salvado todavía, ¿no? Y posteriormente, dependiendo del proceso al que vaya a ser y determina, o sea, dirigido, se va a ir eliminando cada vez una harina mucho más refinada. ¿Alguna pregunta ahí con la molturación? Nada. Bien, entonces tenemos en cuanto a lo que son la clasificación de las harinas en función de su tamaño, más que todo, ¿no? Es decir, las partículas que se van a ir obteniendo una vez que se ha producido esa molturación, se van a ir determinando diferentes tipos de tamaños, y eso es importante. Entonces, cada fábrica va a llegar a producir diferentes tipos de harinas con respecto a estos tamaños que estamos nombrando. Entonces, en general las harinas se van a clasificar según su función de fuerza, ¿no? La función de la fuerza panadera. ¿Qué es la fuerza panadera? El contenido de gluten que va a tener, que eso va a permitir una buena fermentación, ¿no? Eso es lo que hemos nombrado anteriormente. Entonces, esos parámetros que se han obtenido de la fuerza que debe tener una harina, se lo hace con un alveógrafo, ¿sí? El alveógrafo, entonces, es el que nos permite determinar la fuerza de la harina, que tiene que estar entre valores de 80 y 450, ¿no? De fuerza, en cuanto a lo que es este alveógrafo que nos va a permitir medir esa fuerza. Luego, tenemos que tomar en cuenta la clasificación de los diferentes tipos de harinas, ¿no? Ahí ustedes tienen lo que son las harinas micronizadas, que son más que todo adecuadas para la elaboración de bizcochos que son más, como más espumosos en cuanto a la fermentación, y en el caso de algunas harinas batidas, que se las denomina así. Luego, en cuanto a este tipo de harinas micronizadas, se hace una separación de granulometría, es decir, de acuerdo del tamaño del grano, y esta separación se hace en 3 fracciones, ¿ya? Esas fracciones están aquí, ¿no? Que cuando son mayores de 35 micras pueden estar entre 15 y 35 micras o pueden ser menor a 35 micras. Entonces aquí estamos haciendo una clasificación de estas harinas micronizadas. O sea, ¿qué son las harinas micronizadas? Son las que son adecuadas para la elaboración de bizcochos o de algunas masas batidas. Y tienen que tener o pueden tener este tipo de fracciones. Pueden ser estas 3, pueden tener esos 3 tamaños. Mayores a 35, entre 15 y 35, o menores de 35 micras, que son el tamaño del gránulo que se va a ir obteniendo, ¿no? Luego están las que son de fracciones mayores, ¿no? Las que tienen aquí, fracción mayor. Esta fracción mayor tiene una composición similar a la que es la harina partida, ¿no? A la primera trituración que se ha podido realizar. Luego están ya las de fracciones intermedias, que ya tienen una mayor concentración de almidón, ya que su tamaño del gránulo del almidón ya va a estar más referido a este tipo de fracción intermedia. Luego tenemos que es la fracción más fina,
que se concentra más que todo en el contenido proteico, ¿no? Ya esto dando lugar a la composición que se va a ir teniendo con respecto a las harinas. Luego está el caso de la fracción reforzante natural, que en este caso tienen un elevado contenido principalmente de gluten, mucho más que en el caso de las harinas micronizadas, y son apreciadas en cuanto a los productos que van a utilizarse en cuanto a las etapas fermentativas. Es decir, cuanto más fermentación se necesite para elaborar un producto, entonces una harina con mayor contenido de gluten, como es el caso de estas harinas de mayor fuerza o grados o fracción reforzante natural, que se denomina así dentro de estas harinas, entonces son las que van a tener estas características que van a ir mejorando el producto, ¿ya? Entonces, en cuanto a esto que se está nombrando, estamos hablando de las harinas denominadas homogéneas y hemos hecho una clasificación. Hemos dicho que el alveógrafo, entonces, es el que nos va a permitir medir la fuerza de la harina, ¿no? Luego están las harinas micronizadas, que son harinas mucho más un gránulo mucho más pequeño y se van a utilizar para productos como bizcochos o masas más fermentadas y se pueden clasificar en estas tres. Hemos visto que hay una fracción mayor que es una molturación mucho más grosera de lo que es el grano, se va a obtener mayor cantidad de almidón. En el caso de una fracción intermedia, se va a ir más a la parte de la composición, obteniéndose una mayor cantidad de proteína, y la fracción reforzante natural, donde se va a aumentar aún más el contenido de lo que viene a ser el gluten, ¿sí? Ahora, ¿por qué las industrias harineras se van más a lo que es también una harina refinada o blanca? Efectivamente, como hemos nombrado, tiene que ver mucho el tema de las características organolépticas, pero también tiene que ver el tiempo de conservación. Una harina integral normalmente no puede mantener sus características, ¿no? Organolépticas y nutritivas conservadas durante mucho tiempo por el mismo hecho de que contiene muchos nutrientes y puede ser fácilmente contaminada, ¿no? Entonces, eso también es importante cuando hablemos de lo que son las harinas integrales, ¿no? Que son las que van a tener esa desventaja en este caso, ¿no? Si hablamos de desventajas. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Bien, después ya van a venir las preguntas por si acaso. Ahora, bueno, tenemos como un minuto más o menos, entonces les voy a volver a mandar un enlace, por favor, y se van a conectar y ahí vamos a terminar. Ahora, hablaremos entonces de lo que son las harinas integrales. Dentro de su composición es la que ustedes tienen ahí, que tiene un 82% de lo que es el endospermo. Luego contiene, dependiendo de la molienda, entonces incluso este 82% del endospermo puede variar entre 72 a 75%. Luego hay un 25 a 28% de salvado dentro de lo que es la composición restante, y obviamente ahí están incluidas las proteínas y las diferentes vitaminas y minerales que este contiene. Luego, dentro de estas características también se puede nombrar que hay un germen tostado, desengrasado y endulzado, que se considera en la elaboración de lo que son las harinas integrales. Algo importante es, en el caso del germen, es un producto que es muy rico en vitamina B y D. Es importante nombrar estas características porque en relación a eso se le puede dar diferentes tipos de usos